¿Sabías que algunas plantas pueden ayudar a tus pájaros a entrar en celo o durante la cría? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver qué planta podemos utilizar en la alimentación de canarios, jilgueros y demás aves domésticas durante la época de cría. Sin más, empezamos. Desde hace muchos años, los creadores han aprovechado distintas plantas silvestres recolectadas en el campo, sobre todo en primavera, ya que en esta época la naturaleza ofrece hierbas muy ricas en vitaminas, minerales y otros nutrientes, que complementan la dieta de nuestros pájaros de forma totalmente natural. Estas plantas, además de ser muy apetecibles para ellos, aportan un extra nutricional que en momentos exigentes como la cría pueden marcar una diferencia importante en su condición física y en su rendimiento reproductivo. Ahora bien, no todas las plantas actúan de la misma manera y por eso es importante saber diferenciarlas. Por un lado, tenemos aquellas que pueden estimular directamente la actividad reproductiva y favorecer la entrada en celo, y por otro, encontramos plantas que no influyen de forma directa en el inicio del celo, pero que resultan muy valiosas durante la puesta y el desarrollo de los pichones. Si empezamos por las que contribuyen directamente a estimular el celo, aquí destacan especialmente la ortiga, el diente de león y la cerraja. La ortiga, que es una de las más conocidas, es una planta muy completa desde el punto de vista nutricional, puesto que su alto contenido en proteínas de buena calidad, calcio, hierro, magnesio y vitaminas del grupo B, fortalece la musculatura, mejora el metabolismo y favorece el buen funcionamiento del sistema reproductor. De esta manera, cuando tanto el macho como la hembra están bien alimentados y fuertes a nivel metabólico, tienen muchas más probabilidades de mostrar comportamientos de celo de forma más rápida. Además, en el caso del macho, una mejor condición física suele traducirse en mayor actividad, más canto y mayor predisposición para el apareamiento. El diente de león no solo aporta vitamina A, vitamina C, vitamina D y minerales como el calcio y el potasio, sino que es una planta que mejora la digestión, permitiendo que las aves aprovechen mejor los nutrientes. Esto se va a traducir en un pájaro mejor preparado físicamente para la cría y va a favorecer el correcto funcionamiento del sistema reproductor, ayudando a que tanto hembras como machos muestren antes comportamientos de celo. Por su parte, la cerraja aporta vitaminas, minerales y fibra y tiene efectos muy positivos sobre la salud general de las aves, ya que es una planta que va a ayudar a estimular el apetito, va a reforzar el sistema inmunológico y va a favorecer un equilibrio hormonal mucho más estable. Gracias a esto, las aves están más activas, muestran mayor predisposición al cortejo y en las hembras el uso de la cerraja en su alimentación permite preparar mejor el organismo para la puesta y el cuidado de los pichones. Eso sí, estas plantas no hacen milagros, sino que funcionan como apoyo dentro de una alimentación equilibrada y un entorno adecuado. Por otro lado, existen plantas que no influyen en la aparición del celo directamente, pero que son muy valiosas durante la cría, porque ayudan a reforzar la alimentación de los reproductores, favorecen una mejor puesta y contribuyen al desarrollo saludable de las crías. En primer lugar encontramos la pamplina, que es una planta rica en agua, minerales y vitaminas, que va a ayudar a mantener a las aves hidratadas y que aporta nutrientes esenciales para la formación de los huevos y el desarrollo de los pichones. Además, es una hierba que suele estimular a los padres a muchar con frecuencia, algo muy importante en los primeros días de vida de las crías. La verdolaga, por su parte, aporta vitamina A, C y E, minerales y ácidos grasos omega 3, y estos nutrientes mejoran la condición física general y fortalecen el sistema inmunológico, tanto de los padres como de los pichones, aumentando así las probabilidades de que las crías se desarrollen sanas y fuertes. Además, un buen aporte de ácidos grasos contribuye a obtener huevos más sanos y crías más vigorosas, lo que convierte a esta planta en un complemento muy valioso durante la época de reproducción. Llegados a este punto, es importante dejar muy claro que ninguna planta activa el celo por sí sola. La entrada en celo depende principalmente del fotoperiodo, de la temperatura, de la alimentación y del estado general de nuestros pájaros. Lo que sí pueden hacer estas plantas es mejorar su condición física, aportar nutrientes clave, estimular el organismo y favorecer una mejor condición corporal. Todo esto debe hacerse con sentido común. Debemos ofrecer estas plantas como complemento, en cantidades moderadas unas 2 o 3 veces por semana y siempre dentro de una dieta equilibrada. También es fundamental que las lavemos muy bien antes de dárselas a nuestras aves para eliminar cualquier tipo de suciedad que puedan contener las hojas, las flores o las semillas. Y por supuesto nunca debemos recolectarlas en zonas fumigadas o cerca del borde de carreteras, donde pueden acumular sustancias perjudiciales para la salud de nuestras aves. Utilizadas correctamente, las plantas silvestres pueden convertirse en una herramienta muy interesante para apoyar el celo y la cría, mejorando la salud y el rendimiento de nuestros pájaros de forma natural. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete al canal para recibir nuevos vídeos cada semana y como siempre te espero en el próximo vídeo.